Sí, me escucho bien, gracias. Me escucho mormado, pero eso no es tu culpa. De hecho, me estás haciendo un paro, gracias. Hemos estado hablando, no, ya te manchaste, no tanto. Hemos estado hablando sobre el discipulado, eh, sobre qué es un discípulo. Y hoy, siguiendo un poquito sobre la misma línea, vamos a hablar un poquito de cuáles son los distintos llamados también que alguien puede tener eventualmente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué llamado de entrada tenemos? ¿Qué dones hay? O más o menos qué son estos dones. Pero hoy vamos a poner especial énfasis en la humildad. ¿Por qué? Porque vamos a ver un tema que he titulado Etiqueta de servicio. Ándese, etiqueta de servicio. Y ahorita vamos a entrar de lleno al tema, pero yo les suplico que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. Amén. Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque, como bien decían hace ratito, sí que es un privilegio que podamos venir a estudiar de tu palabra. Señor, gracias por todos los que vienen apasionados por aprender de la Biblia, apasionados por conocerte más, Señor. Y nosotros te suplicamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón el día de hoy, que no haya impedimento para que recibamos la lección que tienes preparada para cada uno de nosotros en este día, Señor. Danos precisamente, te lo suplicamos, la humildad para recibir el tema del día de hoy, Señor. Yo te suplico que toda distracción que pueda haber en nuestra mente sea apagada, Señor, para que podamos prestar mucha atención a lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, gracias, gracias por la vida de cada joven, de cada jovencita que vienen a aprender de ti, y ponemos este tiempo totalmente en tus manos. Señor Jesús, háblanos en este día, te lo suplicamos, y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Banda, por favor acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 de Pedro 5:5, te estoy viendo desde acá. Ay, sí, lo traigo en mi celular. Está bien, te perdono. 1 de Pedro 5:5. Échenme una señal de humo cuando lleguen. ¿Ya llegaste? ¿Qué pasó? ¿Ya? Eres veloz, Pi. 1 de Pedro 5:5. ¿Ya llegaste? Amén. ¿Sí? ¿Ya llegaron? Vientos. Acompáñenme a leer. Dice: igualmente a quienes... Iba a decir nos está hablando, ya medio me colé, pero ¿a quiénes nos está hablando? A los jóvenes, ¿ok? Chavorrucos incluidos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, no sé si te haya pasado o si solo me pasa a mí, que a veces nuestra mente nos juega bien chueco, que a veces te estás queriendo poner la pila con Dios, pero de repente tienes pensamientos bien feos y te cachas a ti mismo teniéndolos. ¿Solo me pasa a mí o les ha pasado también? Ah, ok, qué bueno, porque si no hubiera sido muy humillante. Así de, yo no sé de qué me hablas. Entonces te estás queriendo poner la pila, pero te cachas a ti mismo a veces pensando cosas malas. Y pueden ser cosas malas de todo tipo. Pueden ser cosas malas de alguien que en teoría amas. A veces pueden ser cosas malas en contra de tus papás. A veces pueden ser cosas malas en contra de un amigo. O a veces simplemente cachas la soberbia con la que tienes que estar lidiando. O pensamientos pecaminosos, o pensamientos impuros, o pensamientos sexuales, o pensamientos... Pueden ser mil cosas que te cachas a ti mismo y dices: chale, ¿por qué estoy lidiando con esto si soy cristiano? Si me estoy queriendo poner la pila con Dios. No sé si te haya pasado también que a veces te equivocaste feo, te arrepientes, pero como que no sientes que estés a cuentas con Dios todavía. O sea, como que dices: es que no, o no he tronado lo suficiente, o casi que necesito que un rayo me parte en dos para entonces ya experimenté algo de justicia de parte de Dios y ahora sí volvemos a arrancar. O no te sientes perdonado o perdonada al 100. Cosas así son comunes de enfrentar en nuestra vida cristiana. Sin embargo, hay una manera sencilla de sentirse acobijado y apapachado por Dios.
hoy en la mañana me bañé, porque sí me bañé. Y yo cada que me baño son mis tiempos de oración más íntima con Dios, porque pues no hay nada que esconder, ¿verdad? Entonces mientras me baño me doblo con Dios. Y hoy en la mañana esa era mi oración de: Señor, pues me he estado tratando de poner la pila machino, pero no me siento al 100, me siento pecador, cacho pensamientos en mí que no me gustan, quítalos de mí, le decía en la mañana. Entonces me hice bolita ahí en la regadera, porque aparte me estaba haciendo paleta. Y hecho bolita le dije a Dios: es que yo quiero estar en tus pies. O sea, yo genuinamente no me quiero mover de ahí. Y noto cómo mi mente me juega en contra. Y me vino a la mente este pasaje precisamente de revestidos de humildad. Me sentí como que arropado ahí, en humildad. Y ahí me sentí bien. Y ahí fue de: ok, así como me siento ahorita, así me quiero sentir. Que es humilladito, porque humilladito me veo más bonito. Así me quiero sentir, porque yo sé que yo fallo. Yo sé que si yo empiezo a tomar el volante de mi vida, la cosa va a salir mal. ¿Por qué? Porque ya lo hice antes y salió mal. ¿Cómo? Es el caso de muchísimos de ustedes, que ya trataste de hacer las cositas en tus fuerzas, ya trataste de tomar decisiones en tu vida, en tus relaciones, en tus fuerzas, y dime cómo te fue. Te fue mal. O ya trataste de vivir separado de Dios y te fue mal. Y si no te fue mal y estás separado de Dios, te profetizo, y no soy profeta, te va a ir mal. No te lo deseo, simplemente va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer tú y yo. Entonces, vamos a desmenuzar este pasaje y vamos a ver qué significa cada cosa, y vamos a ver qué es lo que Dios entonces está pidiendo de nosotros. ¿Ok? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esta palabra sujetos es la misma que se menciona más adelante como sumisos. Vienen de la misma palabra en griego. Entonces, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, tanto sujetos como sumisos. Viene de la misma palabra griega y significa subordinar. Significa, y ojo con esta, reflexivamente obedecer. Dentro de otros significados que tiene bajo, sometido, sujeto, sumiso. Pero ojo con reflexivamente obedecer. O sea, es una obediencia que tienes que reflexionar y hacerla. ¿Qué sería lo idóneo? Que pues obedezcamos y ya, ¿no? Pero es algo en lo que tienes que reflexionar para hacerlo. O sea, estar sujeto es: yo voluntariamente voy a obedecer. Yo voluntariamente voy a sujetarme. Yo voluntariamente decido obedecer. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Entonces, igualmente, jóvenes, ¿cómo podríamos traducirlo? Reflexivamente obedezcan a los ancianos. Pregunta: ¿quiénes son los ancianos? Échenle ese examen. Alguien maduro en la fe, correcto. Alguien dijo: tú, qué desgraciado. En el amor del Señor. O sea, estoy medio ruco, pero no. Ok, tengo mis canas, pero no. Es justo, estamos hablando de alguien maduro en la fe. Fuiste tú, hijo de Dios. Y aparte tú, me lo dijo el más canoso entre nosotros. Y el otro canoso, yo no. Ya empezó el bullying y estamos empezando, muchachos. Ok, los ancianos, podemos ver un claro ejemplo de quiénes eran. Y ya es que estamos en Pedro, acompáñenme a versículo 1 de ahí del capítulo 5 de Primera de Pedro. Se pasan. ¿Ya lo tienen? ¿En la misma hoja? Y tú, no, espérame. Está literalmente 4 versículos atrás. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, ¿a quién se refiere con estos ancianos? Se refiere a un miembro del Sanedrín israelita, que eran estos miembros del consejo. Se refiere a un miembro del concilio celestial, a un miembro del presbiterio, en el caso de tratarse de cristianos. Entonces es alguien en un puesto de autoridad con una madurez espiritual. Es alguien que no es un neófito, no es alguien nuevo, es alguien que ya tiene tiempo en el Señor. Entonces dice: sujétate, o sea, sé reflexivamente obediente a estos hombres. ¿Por qué? Porque no solo Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, sino esto es agradable delante de Dios. Dios los puso para ayudarte y para ayudarme a mí también. Vamos a hacer una pausa antes de seguir con los significados. Si puedes, ponle un separador ahí en Primera de Pedro y acompáñame a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Está poquito más atrás, tampoco. ¿Ya están? Vale. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Un obispo es alguien que sobrevé, que vela por los demás, que ve por arriba de los demás, ¿ok? El que en palabra fiel: si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego, ¿qué dice el 6? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, no un neófito. ¿Por qué no un neófito? Un neófito es alguien nuevo, precisamente porque a alguien nuevo pues le falta mucha experiencia en cuanto a cómo hacer ciertas cosas. Antes, por ejemplo, a los presidentes tenían que pasar de 45 años, de 60, no me acuerdo cuánto, pero tenían que pasar de cierta edad. O sea, era imposible que hubiera un presidente de 30 antes. Ahorita los tiempos han cambiado y los países también, y según el país, qué show, ¿no? Pero se busca que sea alguien con mucho más experiencia. Lo mismo pasa en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Y Timoteo era una autoridad, pero no era un neófito en la palabra. Era joven, pero tenía mucha autoridad en cuanto a la palabra, tenía conocimiento, no era un neófito en ese sentido. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestro pasaje base. Estoy otra vez en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, que de nuevo la misma palabra, reflexivamente obedientes unos a otros. Y luego dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra revestíos significa ceñirse o fajarse para trabajar, y significa figurativamente el delantal, siendo etiqueta de servicio. Por eso el tema se llama etiqueta de servicio. ¿Ok? Revestíos es figurativamente un delantal siendo etiqueta de servicio. ¿Por qué? Cuando tú y yo nos empezamos a poner las pilas con Dios, empezamos a estudiar más de la palabra, llega el punto en el que primero empiezas a buscar aprender más de la palabra. En ese punto te empiezas a volver un discípulo, que es de lo que hemos estado hablando. Alguien que busca más de la palabra, alguien que busca también rendir cuentas, alguien que busca consejo bíblico, alguien que se somete a una autoridad espiritual. Entonces eso es un discípulo. Y un discípulo necesariamente termina sirviendo o siendo un servidor. Ahora, no te estoy diciendo que si no sirves en los ministerios de la iglesia no eres un discípulo. No, que sí.
conviene que sirvas a la iglesia como cuerpo de Cristo en general. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Es como si te dijera, tengo una oreja pero no me sirve de nada. Entonces, ¿para qué la tienes? Pues ahí la tengo de adorno. No me sirve de nada, pero ahí la tengo. Pues no, cada miembro del cuerpo tiene su razón de ser. Dios colocó cada miembro de nuestros cuerpos con una razón específica, con una razón de ser. Y puede ser una razón muy pequeñita o una razón enorme, pero de todos modos tiene una grande razón de ser. Ejemplo, ¿sabes que te puedes hackear bien rudamente? Nada más si te pones plastilina en las orejas, no lo hagan. ¿Ok? No lo hagan. Pero la forma en la que está tu oreja le dice a tu cerebro de dónde viene el audio, o sea, de dónde te están hablando. Los perros hackean el sistema y por eso le hacen así, para saber si viene de arriba o de abajo o de dónde viene el audio. Tú puedes cerrar los ojos y si alguien te habla puedes decir está acá, está acá, está allá o está acá. Pero si te pones plastilina, no adentro del oído, sino en esta parte y te hablan, ya no sabes de dónde viene. Te hackea durísimo. Entonces hasta tus orejotas de Dumbo tienen su razón de ser. La forma tiene su razón de ser. Ya después el cerebro va interpretando estas cosas y se hace mejor en detectar de dónde vienes. Pero algún día hacemos aquí el experimento. Mientras, no lo hagan en sus casas, por favor. No queremos a nadie, no quiero un papá reclamándome, estoy en el hospital porque mi hijo tiene plastilina en el oído. No lo hagan. Pero vaya, cada miembro del cuerpo tiene su razón de ser. Dices, el dedo chiquito del pie tiene razón de ser, sí, para guardar el equilibrio y que no azotes. O sea, todo tiene su razón de ser. Ahora, punto número 1 del día de hoy. Ponte la etiqueta. Ponte la etiqueta. ¿A qué etiqueta nos estamos refiriendo? Lo acabamos de leer, la etiqueta de servicio. ¿Cuál es esa? La humildad. Y banda, se especifica mucho esto de la humildad hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tendemos, y me incluyo, a ser más soberbios. Tendemos a cojear de la pata de la humildad. No se nos da tan natural. ¿Por qué? Porque justo empieza media vez, primero la prepubertad, o sea que eres puberto, luego ya puberto y luego la adolescencia. Todo eso es un cambio, un desorden hormonal impresionante y por eso los barritos y por eso 20,000 cosas y por eso el cambio de voz que empiezas a sonar como Gallo Claudio. No saben quién es el Gallo Claudio. Los que se rieron ya tienen sus años de... Sí, muchachos. ¿Quién conoce al Gallo Claudio? Casi todos, vamos bien. El Gallo Claudio hablaba así de, mira, digo, yo no soy un pollo, digo, yo no soy una gallina. Entonces, así hablaba el Gallo Claudio. Así empiezas a sonar como hombre cuando te empieza a cambiar la voz, que tu voz de niña empieza a parecerse voz de hombre. Entonces tu voz así de repente se te sale así de, sí, ahorita voy. Y tú así, se le salió el hombre de fregadazo, ¿no? Entonces, todos estos cambios hormonales y cosas que empiezan a pasar nos juegan bien chueco en la cabeza, pero el joven es muy común que por la fuerza que tiene, parte de estos cambios es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues se aumentan muchísimo los niveles de testosterona. Y todo esto juega en contra de la humildad. ¿Por qué? Porque empiezas a tener más fuerza, empiezas también a pensar que ya eres un adulto, empiezas a querer retar a otros adultos. No sé si te ha pasado, espero que no, pero como hombre llega el punto en el que como que ya mides a tu papá, ¿no? Así de, ya le gano. Espero que no pienses eso. Yo sí lo pensé en su momento y no, ese hombre me dispararía. No, pero empiezas a medirte incluso con otros hombres. Es así de, no, pues no, si jugáramos luchita sí le gano. O no, pues no, ya está un poquito más alto que yo, pero yo no sé qué. O sea, empieza esta competencia sope entre mujeres. Igual se ven como de, ay, pues no le quedó tan bien su vestido como a mí. Y empieza toda esta crítica y todo esto, ¿no? Pero es poco común
ver a un joven humilde. Ojo que no es lo mismo un joven con baja autoestima, ¿ok? Baja autoestima no es humildad. Baja autoestima es falta de fe, porque no le estamos creyendo a Dios que te creó con capacidades, muchas y distintas, ¿ok? Entonces no hay que confundir nunca una baja autoestima con ser humilde. Alguien humilde es alguien que voluntariamente se baja. No es alguien que se siente cucaracha en el piso. Eso no es alguien humilde. Ese no se está bajando, o sea, ese más bien no está agarrando la posición que Dios le dio. Es alguien que sabe lo que es y voluntariamente se humilla. Aquí tenemos distintos ministerios en la iglesia. Uno de ellos es el ministerio de higiene. Y a mí me llama mucho la atención cuando recién alguien se integra al servicio, porque no sabes de dónde viene, ¿no? No es así como que les preguntemos así de, ¿y tú tienes algún puesto laboral alto para sí, de acuerdo a eso saber en dónde te vamos a poner en la iglesia? No, o sea, tenemos un conocimiento de sus vidas, pues a veces, pero no tiene que ver el puesto que ejerzan laboralmente con en dónde van a servir aquí en la iglesia, ¿no? Entonces nos ha pasado que llegan dueños de empresas y no, pues voy a servir. ¿En dónde se ocupa? Y nosotros, pues la neta, en higiene. No, pero es que, o sea, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, están los baños, está cuando algo se chorrea en los pasillos, nos ayudan a cambiar las bolsas también, nos ayudan a limpiar también las sillas en la mañana, checan todos. No, pero, o sea, es que, y no hayan ni cómo decírnoslo, porque saben que suena mal, ¿no? Así de, ¿cómo te digo que soy patrón, no? O sea, no hayan cómo decírtelo, pero caen o sea, les cuesta mucho trabajo cuando tienen un puesto muy alto laboralmente, servir en algo como baños. ¿Por qué? Porque los baños prueban la humildad del que quieras. Y los baños de esta iglesia el triple. Porque se ponen recios. Entonces, da mucho a probar el corazón de cada quien cuando alguien no está dispuesto a bajarse de lo que es para servir. Y la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. También nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Entonces, esta etiqueta de servicio a la hora de servir, tengo que estar consciente de que yo voluntariamente me voy a bajar de nivel. Yo voluntariamente me voy a agachar. Yo voluntariamente voy a ser sumiso. Voluntariamente me voy a poner por debajo de mis hermanos. ¿Para qué? Para servirlos. El mejor ejemplo que vamos a tener siempre es el de Jesús, que hay nada más, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en ese proceso de hasta la muerte y muerte de cruz, hay nada más, se hincó a lavarle los pies a sus discípulos. Sus discípulos no tenían los Nikes que tú tienes, los Converse que tú traes, traían guaraches y eran pescadores. ¿Has olido un muelle? Huelen a rayos. Imagínate los pies de alguien descalzo en un muelle. Esos eran los pies que lavó Jesús. ¿Ok? Entonces, ¡ay, qué asco! Se humilló, se hizo menos voluntariamente, se tomó como si fuera alguien menos. Y no es que dejara de saber quién era, sabía que era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, voluntariamente se bajó. Esta palabra humillar significa humillación de mente y modestia. Es una humillación de mente. No se trata de que te humillen y tú, perro, limpia ahí. No, eso es alguien queriéndote humillar. Eso es una cosa diferente. Es que yo en mi mente me echo el clavadazo, me humillo. ¿Ok? Entonces, si me quiero poner la etiqueta de servicio, ¿qué es lo primero que tengo que tener en mente? Que necesito humildad. ¿Quieres servir a Dios? Banda, se necesita humildad. Ahora, la idea es que tú y yo sirvamos al cuerpo de Cristo en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios.
Entonces, oye, pero pues yo no estoy en un ministerio en particular por la escuela. Ok, entonces sirves a Dios siendo un buen alumno. Sirves a Dios dando testimonio en tu escuela, siendo una buena alumna. ¿A poco sí? ¿A poco no? Claro que sí. Porque la gente va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Por nuestras buenas obras. Eso dice en Mateo. Cuando está el versículo, cuando viene el pasaje de que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y así alumbre vuestra luz con nuestras buenas obras. Entonces tú y yo tenemos que dar a notar nuestro servicio en cada cosa que hagamos. Pero si quieres o tienes medianamente la intención de servir, tienes que tener en mente que te tienes que poner la etiquetita de humildad. Te tienes que poner esta etiquetita de servicio. ¿Para qué? Para que no nos la demos de nada. Yo soy el coordinador de No Te Entumas de nada. Sácate. Yo soy servidor. Los apóstoles, ¿cómo se presentaban? Santiago y todos estos hombres de Dios llegaban y Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, apóstol no sé qué, siervo de no sé qué. Esta palabra siervo es doulos, es esclavo. No se presentaban como, yo soy el obispo super No Te Entumas machín Saiyajin elevation. Ese soy yo. No, siervo, soy un esclavo. ¿Qué dice la Biblia? A lo vil, a lo débil, a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si crees que Dios te usa impresionantemente, es porque eres una de esas. Lo vil, lo débil, lo menospreciado. ¿A cuál? O todas. O todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿verdad? Ok, entonces, si ya entendimos que nos tenemos que poner la etiqueta para poder servir, lo siguiente que espero que aprendamos el día de hoy es que tú y yo fuimos llamados a servir, ¿ok? O sea, eso es parte de la vida de un cristiano, es ser útil dentro del cuerpo de Cristo, es servir. Ahora, ¿dónde voy a servir? Y la pregunta del millón de todo joven, ¿cuál es mi llamado? No saben cómo batallamos con esa. Porque hay banda que tiene un día en la iglesia y es que yo voy a ser pastor para las naciones. Mire, está bien, ¿no? O sea, el que deseó obispado lo acabamos de leer. Buena obra desea. No es que esté mal que quiera ser pastor. No, yo voy a ser apóstol. Ándese. Podemos debatir salud. Podemos debatir sobre ¿hay apóstoles actualmente o no hay apóstoles actualmente? A la manera de los de 12 del Cordero, seguro que no, porque estos tenían que ver a Cristo de primera mano y resucitado. Entonces, de esos ya no puede ver. Apóstoles del Cordero, ya no. Si hay apóstoles actualmente o si no los hay, lo que me animaría a decirte, porque depende a quién le preguntes qué te va a responder, es que si los hay, cumplen una función un tanto diferente. Actualmente sería como un pastor de pastores, alguien que forja iglesias, no meramente un misionero, sino alguien que establece iglesias y las supervisa y algo por el estilo. Pero los que lo son, si es que lo son actualmente, no se presentan como apóstoles. Y si se presentan como apóstoles, yo dudaría un poquito que lo sean. ¿Ok? Al único que me animaría a decir que conozco, o de los pocos que conozco, el vato se presenta como pastor. Pero tú ves el llamado que tiene no sé cuántas iglesias, algunas, no sé, literal cientos de iglesias en todos los continentes. Dices, tal vez puede que sea apóstol, pero no se presentan como tal. Ahora, vamos a ver también la diferencia entre los dones y los distintos llamados. Primero vamos a ver los dones. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 3. Los espero para que leamos juntos. ¿Ya están? No me mientan, los estoy viendo. Vientos, eres veloz, hermana. Bien ahí. Después de Hechos, a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 3.
Ya casi llegan, ya casi llegan. Va. Si no lo han encontrado, ahí está en las pantallas también. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que no tenga más el concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ojo, que alguien profetice o pueda profetizar no significa que sea profeta, ¿ok? No es lo mismo. Es como que alguien evangelice no significa que es evangelista necesariamente, ¿ok? Entonces, había por ejemplo unas muchachas que se menciona que iban profetizando y no significa que fueran profetas, ¿ok? Profetizaron. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Ok, vamos a desmenuzar un poquito estos y cómo aplican actualmente. ¿Qué sería un profeta actualmente? Bueno, más bien, ¿qué sería alguien que profetice actualmente? Tenemos que tener claro que la revelación ya fue dada. Entonces no hay nueva revelación como de ¿qué creen? Yo soy profeta y Dios me habló y ya me dijo cuándo es la venida del Mesías. Negativo. No, eso es un hereje. ¿Ok? La revelación ya se dio. ¿Qué es un profeta actualmente? O más bien, ¿qué es alguien que te dice una profecía? Es alguien que te dice algo puntual de la palabra de Dios en un momento específico que ocupabas oír exactamente eso. Alguien que llega contigo y ¿sabes qué? Dios me mostró esto y esto y esto y esto en tu vida. O Dios me dio esto para ti. Ojo, porque hay mucho charlatán en en particular. Y mucho que se siente profeta y mucho que se siente que está profetizando. Niñas, mujeres, no le creas al hombre que llegue y Dios me mostró que tú eres la mujer de Dios para mi vida. Hasta que Dios no te lo muestre a ti, que se bañe. ¿Ok? Porque es de ley, llegan y pues no, estuve en oración y Dios me mostró que tú eres la mujer de Dios para mi vida. Y hay niñas que se la creen así de no, pues ya Dios le dijo, ya qué hago, ¿no? Así de, no, que Dios te lo muestre a ti también, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿ok? Y ojo, niños, porque ya hay mujeres aplicando la misma, para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, tampoco, ¿ok? Dios te lo mostró, chida tu onda, que Dios le confirme a la otra persona. Y si Dios genuinamente te mostró eso, no vas y se lo dices a la otra persona, que se compruebe. Y hay veces que Dios genuinamente te dice, vas, es ahí. Y dices, pues ¿cómo le digo? No le digas, que se compruebe. Y tú ya sabes, ¿sabes qué? Yo siento que Dios me dijo que es ahí, pues voy. ¿Ok? Otra charlatanería muy común, que lleguen contigo y te digan, Dios me mostró. No. Naciones para ti. Ándese. Dices naciones, no puedo ni con mi cuarto y mi casa y tú quieres naciones. Báñate, ¿no? O sea, no, naciones. Vato, empecemos por New York y ya luego vemos qué onda con las naciones, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es bien fácil que se te hable bonito de no, Dios me mostró que tienes un llamado impresionante. Y tú te vas así de, no, es que cuando tenía 12, una profeta me dijo que yo tenía un llamado impresionante. Y ya te quedaste con, no, yo estoy esperando ese llamado impresionante que Dios tiene para mí, porque me dijeron naciones, hermano, naciones. Vato, oye, ¿qué? No es posible. Puede que sí, pero aguas con este tipo de cosas. Les digo porque me pasó 400 veces. Nos tocaba visitar muchísimas iglesias y de repente llegaban, Dios me mostró que te va a bendecir en tu segunda o tercera producción. Y yo, Dios se le olvidó en cuál estoy. O sea, Dios no sabe en qué disco voy o qué show, ¿no? Entonces hay gente que está tratando de pescar cosas. Hay gente que genuinamente, pues media vez medio analiza tu vida y es de, pues pinta como por acá, ¿no? Y avientan el buscapié a ver si le pegan. Ojo con este tipo de persona.
¿Qué es alguien entonces que profetice? Es alguien que te pueda dar una palabra puntual de parte de Dios, pero es dentro de lo que está en la Biblia. Y cuando esto es así, no te tiene que dar miedo, es una palabra que te va a traer paz, que te va a traer confort, aunque te confronte. ¿Ok? Ahora, siguiente. El de servicio en servir. ¿Quién es alguien con un don de servicio? Son esta gente precisamente que se mete higiene y no tiene ningún problema y te lava los pies y los pies del vecino y está tallando la calabaza de los hermanos domingo a domingo y lo hacen con una sonrisa en el rostro. No a todos se les da. Ahora, ojo, a todos nos toca servir, pero no todos tenemos ese don. A todos nos toca tener misericordia, pero no todos tenemos ese don. A todos puede que te toque presidir en algo, pero no significa que tengas ese don, ¿ok? Entonces, que te toque hacerlo o que de repente tengas que hacerlo no significa que necesariamente tienes un carisma de eso, ¿ok? Entonces, tengo un carisma de misericordia porque tuve que tener misericordia de mi perro y le di medio sándwich. No, tuviste misericordia de tu perro, bien ahí, pero no significa que necesariamente tienes un carisma de misericordia. Ahora, ¿cómo puedo saber si lo tengo o si no lo tengo? Es muy fácil. ¿Con qué se te da y qué necesidad pone Dios en ti el hacer? Por ejemplo, hay quien tiene el don de dar. ¿Por qué? Porque llega la primera persona que les habla de hola, que no sé qué, no, mira, toma, te regalo mi Biblia y no sé qué, y a ver, no sé qué, y, o sea, que se desviven y se la pasan regalando sus sudaderas, sus Biblias, que sus papás así de mija, yo lo estoy pagando, ¿no? Entonces, espérate. Este tipo de persona, ok, le puedes creer que tiene ese carisma de dar, ¿no? De misericordia. Estas personas que van y se meten al basurero y despiojan a la bandita y le cortan el cabello y todo y los abrazan y los besan, que tú dices, pues yo podría ir, pero pues que me guacaré, no sé cómo le voy a hacer. O sea, entonces hay gente que tiene una facilidad para una cosa o para otra. Esa Dios la va comprobando. Ahora ojo, porque tanto dones como llamados no se tienen que estar correteando. ¿Me explico? Si anhelas un llamado, no pasa nada, está bien, pero no lo corretees. Y con corretearlo no me refiero a que no hagas lo propio para llegar ahí. Me refiero a que a veces por estar correteando un don o un llamado, perdemos de vista lo que sí tenemos que ya estar haciendo. Te pongo un ejemplo muy claro. David. A David lo ungieron, a ese sí le aplicaron de niño de tú vas a ser rey. Cuando era niño, cuando ni siquiera nadie daba un peso por él. De ahí pregunta, ¿se volvió rey inmediatamente? Por supuesto que no, y se los decía la vez pasada, si se hubiera creído eso, no se lo hubiera acabado, porque imagínate que llega con Saúl, ¡shu! Dios me ungió. En ese momento lo matan, o sea, no. Entonces había que esperar el tiempo de Dios. ¿Y mientras qué hago? Seguir cuidando tus ovejitas, maestro. Seguir quitando caca de oveja. Así de plano, así de plano. ¿Qué te puso Dios a hacer? Porque hay veces que desechamos lo que Dios te permitió hacer por estar buscando, es que ¿cuál es mi llamado? Tu llamado es lo que Dios te puso enfrente en lo que pueda servir. Y muchas veces te va a preparar en distintas áreas antes de que llegues a lo que tiene específicamente para ti. Pero primero te necesita preparar. Entonces, ojo, hay que ver para qué tengo facilidad. Ejemplo, quiero servir en la alabanza, pero canto como un rinoceronte atorado con una pata machucada, pues tal vez no sea para ti, ¿no? Entonces no puedo alabar, por supuesto que puedes, nada más no vamos a amplificar tu voz con un micrófono. Entonces, no es para mí, pues puede que no. ¿Puedo alabar? Puedes, pero tal vez no tienes esa facilidad o no se te dio eso. ¿Ok? Me voy rápido porque ya me pasé de tiempo. Ya ni sé qué significa ese. Me dieron prórroga otros 15, 19, 20, dice. Amén. Dice, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. ¿Qué enseñas? La palabra de Dios. Oye, pero pues todos deberíamos enseñar la palabra de Dios. Es verdad, pero lo mismo, no a todos les vamos a conceder un grupo para que les enseñen, o no con todos se van a juntar un grupo para aprender. Quien tiene la docencia va a entender eso, pero no es lo mismo un docente que un docente de la palabra. No todo maestro de la palabra podría ser docente. Arrancarían la cabeza un niño, o sea, no. Y no todo docente puede ser un maestro de la palabra. Esto es algo que Dios da, Dios capacita, Dios llama y reparte los dones como Él quiere.
Recuerden que dones, llamados, no es por el que quiere ni por el que corre, es por quien Dios tiene misericordia, ¿ok? Entonces, el que enseña, bueno, estamos hablando de enseñar la palabra de Dios. El que exhorta, en la exhortación, exhortar, acuérdense que no es regañar, sí es confrontar, pero a la manera de traer ánimo a la persona. El que llega y te agarra bibliazos y te dices, tú pecador empedernido, te vas a podrir en el infierno, ese no te está exhortando, ese te está queriendo regañar, ¿ok? El que reparte con liberalidad, esto es la gente que te digo que tiene de repartir, de dar, son muy desprendidos de las cosas. El que preside con solicitud, el que preside es alguien que toma decisiones, ¿ok? Entonces, tal vez ya ubicaste en ti, sabes que constantemente me toca a mí tomar decisiones o constantemente mis amigos me voltean a ver para ¿qué vamos a hacer? Y todos voltean a ver a uno. Tal vez ese tiene el don de presidir porque es el que parte el queso. ¿Sí entienden esa expresión? O sea, es el que decide. Entonces, cuando ya te está pasando que todos te voltean a ver, ¿de qué hacemos? Ya es, pues, tal vez tengo ese don de presidir, de tomar decisiones de, ok, lo que vamos a hacer es nos vamos a partir en 3 grupos, unos vamos a ir para acá, unos vamos a ir para acá y otros vamos a ir para acá. ¿Cómo sabes cuando alguien le está correteando? Cuando alguien llega y quiere partir el queso y nadie lo pela. ¿Te ha pasado? Es bien común que alguien llega, le vamos a hacer así y así y así y todos. Ajá. Entonces, como te decía, no sé qué, o sea, ese que nadie pela, tal vez no tienes un don de presidir. No me lo tomes a mal. Tal vez, o tal vez falta nada más trabajarlo y puede que Dios te muestre que sí. Pero ojo con no corretear esas cosas se van dando de manera natural. Con liberalidad, el que preside con solicitud, el que reparte también, están también los que administran dentro de este grupo de dones, están los que deciden qué se usa para qué cosa. Eso también es otro de ellos. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿ok? Entonces, en cuanto a los dones, esos son algunos de los dones. ¿Qué hago con esos? Identifica cuáles tienes y luego úsalos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. ¿Para qué? ¿Con quién? Con todo el que se te cruce. ¿Para qué? Para que también los vayas poniendo en práctica. Ojo, porque si es el de profecía, súper, ultra, mega, ojo, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque pues siento que Dios me dijo algo, pero no sé si viene de parte de Dios. Ahí te va cómo le hago. Cuando algo así te pase que dices, creo que Dios me dijo que le diga esto a fulanito o a sutanito, pero no sé y puedo estar equivocado, llega con esa humildad con la persona. Oye, creo que Dios me dijo que te dijera esto, pero puedo estar equivocado o tal vez me cayeron mal los tamales. O sea, una de las dos. Pero pues llévatela de tarea, porque creo que Dios me dijo que te dijera que tal. ¿Va? Entonces esta es una manera sana de poderlo hacer, sin que llegues y Dios manda que tú no. Espérate, primero asegúrate de que te esté hablando Dios y no la sopa caduca de ayer, ¿no? Ok, entonces fuimos llamados a servir. Ya vimos algunos de los dones. Obviamente después hemos de profundizar con cada uno y etcétera. Ahora acompáñenme para ver el general de los llamados. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Ya lo tienen? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más adelante dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, entonces resumiendo,
Él constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a empezar con eso. Ok. Apóstoles, quedamos que a manera de los 12, seguro ya no puede haber. Si hay o no hay, serían actualmente como un pastor de pastores, alguien que constituye iglesias, y no puede ser de los del Cordero, eso es definitivo. Profetas, hay quien también piensa que no, profetas ya no existen. ¿Por qué? Por la misma razón, no pueden dar una nueva revelación. Que sí, te pueden decir algo bien puntual de parte de Dios. ¿Cómo se vería un profeta actualmente? Sería alguien que dirige al pueblo en base a lo que Dios dice, pero es alguien que ayuda a tomar decisiones o ayuda a dar la guía de parte de Dios para el pueblo. ¿Ok? Eso sería un profeta actualmente. Profetas, otros evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Quién me dice? Los que predican el evangelio. Pues claro. Entonces, ¿quiénes son? Son gente que lleva el evangelio, pero ojo, que llevan el evangelio a donde no ha llegado. O llevan el evangelio y se meten a donde no es una comunidad cristiana, ¿me explico? Si yo hago aquí el llamado y alguien de ustedes recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, eso no me vuelve evangelista. ¿Estoy soltando la red? Sí. ¿Estoy evangelizando? Sí, pero no estoy siendo un evangelista. El evangelista va y busca y evangeliza en lugares donde no haya llegado el evangelio o vaya con gente que necesita de conocer a Jesús. ¿Dudas ahí? Ahorita al final damos un tiempecillo para dudas. ¿Ok? Después, evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, maestros, estamos hablando igual de maestros de la palabra. Hay quien tiene el don de enseñar, pero no tiene el llamado de pastor. ¿Por qué? Puedo enseñar, puedo ser muy docto y muy instruido en la palabra, la puedo explicar bien, pero no tengo esta necesidad que es impuesta por Dios de ver por las ovejas, uno por uno, de pastorear a las ovejas, de cuidarlas, de ver por ellas. Eso sería lo que hace un pastor. Un pastor, si bien enseña la palabra de Dios, es el que atiende a las ovejas. No solo se encarga de alimentarlas, se encarga de atenderlas, se encarga de ver por ellas, se encarga de ver que estén bien, se encarga de cuidar al rebaño. Esto es lo que leíamos en Timoteo. El que desea obispado, que es alguien que sobrevé, que cuida, buena obra desea, pero es necesario que esta persona tenga estas características que leíamos hace rato. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Si fuimos llamados a servir y vimos que hay distintos dones y vemos que hay distintos llamados, antes de preocuparte, y por eso no me clavé tanto en esto ahorita, por cuál es mi llamado y cuáles son los 300 dones que tengo, preocúpate por poner en práctica la palabra de Dios con lo que tienes enfrente, con lo que sí ya sabes. Si te están diciendo, oye, ¿nos ayudas a poner sillas? Y tú estás con, es que yo tengo un llamado de pastor. Pues chida tu onda, ayúdanos a poner sillas. Empieza por ser útil para la obra. Es que yo tengo un llamado de maestro y no sé por qué no se me está dejando compartir. Y te sientas a recibir. Porque si no eres capaz de sentarte a recibir una conferencia, ¿cómo esperas tú siquiera poder dar una? Necesitas primero aprender de la palabra de Dios. No, es que yo siento que soy profeta para las naciones. Ándale, profeta para las naciones. Empieza por cambiarte tus calzones, bañarte, peinarte, por el amor de Dios, ponerte desodorante. Y después vemos si eres profeta para las naciones. Empieza por obedecer a tus papás. Empieza por aplicarte en el estudio de la palabra, pero empieza con tus calificaciones. Estás reprobando lengua española y quieres ser profeta para las naciones, pues espérate cuando tengas que lidiar con griego y hebreo, maestro. Entonces hay que tener mucha tranquilidad en no corretear un llamado, sino más bien buscar de todo corazón servir a Dios. Y te voy a decir cuál creo yo que es la clave. Es como Él quiera, es donde Él quiera, es cuando Él quiera, es con quien Él quiera y es si Él quiere. Para que no vayamos correteando llamados y correteando posiciones y correteando.
Antes de anhelar un puesto, hay que anhelar servir a Dios de todo corazón. Y si no sabes para qué fuiste llamado, o si no sabes para qué fuiste llamada, empieza con lo que tienes enfrente de ti, que Dios puso enfrente de ti. ¿Y cómo hago eso? En humildad, estimando a los demás como superiores a mí mismo, bajándome de mi pedestal y humillándome. Y entonces puedo servir a los demás. Amén. Te daba el ejemplo hace rato de David. David lo ungen por rey. ¿Cuánto tiempo pasó para que fuera rey? Mucho. Y primero fue rey de Judá y ya después fue rey de Israel. Pero en el tiempo igual fue útil. Igual defendió al pueblo de Israel. Igual fue y defendió a los de Keila. Igual hacía cosas que eran útiles. Oye, pero yo tengo llamado de rey y se me juntó puro amargado. Cuando la Biblia dice que David se fue a refugiar a la cueva de Adulam, dice que lo siguieron amargados, deprimidos, endeudados, de espíritu decaído. Ese era el grupo que tenía. ¿Qué hizo? Ay, no. O sea, Dios me mandó para rey, no para andar cuidando a amargados. No. Y esos amargados se volvieron los valientes de David. Por uno que se puso la pila con Dios y decidió hacerle caso en lo que fuera que tuviera enfrente. José. A ese sí desde niño igual. Ay, ¿qué crees? Que soñé que ustedes se inclinaban y ustedes también y ustedes también. O sea, pues le falló el equilibrio, gacho. ¿Sabes qué? Sí lo soñaste. ¿Era de parte de Dios ese sueño? Sí, pero fue imprudente. Entonces, ¿qué pasó con José? Lo venden sus carnales. Bueno, primero que lo querían matar, después lo venden, después empieza a servir con Potifar. La esposa de Potifar se lo trata de ligar. Él huyendo, queda en paños menores y lo meten a la cárcel. Dices, ¿dónde está que la gente se inclinaba ante él? Pues todavía no. Hasta que aprendió a, si Dios me permite, si a Dios le place usarme en esto que creo que tengo, que es como que se me da a interpretar los sueños. Pero si a Dios le place, y si no le place, pues no interpreto nada. O sea, pues aquí me estoy. ¿Para qué? Para que no vayamos correteando este tipo de cosas. Antes bien corretemos servir a Dios en humildad, para que antes de que te las des de muy docto en la ley de es que yo ya revisé los mensajes de los pastores y tienen 4 errores gramaticales, 15 errores de hermenéutica y báñate, primero cállate, siéntate y recibe en el amor del Señor, todo en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque a veces somos buenos para poner el dedo, buenos para juzgar, y a la hora de poner en práctica la palabra, ahí nos falló. Tú y yo primero tenemos que ser capaces de escuchar y de aprender de la palabra de Dios, capaces de ser humildes, capaces de estimar a los demás como superiores a mí mismo, en especial a los ancianos de la iglesia. Qué fácil nos es juzgar a los pastores, señalar a los pastores. Es que si yo fuera pastor, pues ¿qué crees que no eres? ¿O no todavía? Pues que sí. Y cuando seas, si eso es la voluntad de Dios, vas a tener que tener paciencia de otros 450 que van a decir, pues es que si yo fuera tú haría esto y esto y esto. Hay que tener un buen de cuidado como jóvenes, de respetar a las autoridades, de vestirnos, revestidos, ponte la etiqueta de servicio en humildad. ¿Para qué? Para reflexivamente obedecer a aquellos que son nuestras autoridades espirituales. Amén. Por último y ya para cerrar, la mente a veces juega chueco. Punto número 3, la mente a veces juega chueco. Acompáñame por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 15. Santiago 1, 15. Y échenme una señal de humo cuando lleguen. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, perdónenme los de media, desde el 14. Santiago 1, 14. Dice, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una concupiscencia es un deseo carnal. ¿Y qué crees? Que las concupiscencias no están separadas de los anhelos de tener un llamado. Ese es un área en la que también Satanás ataca. Que tú dices, yo quiero un llamado, pero mi deseo carnal a veces se mezcla con ese llamado. A veces lo que yo deseo lo pongo por arriba de lo que Dios quiere que haga. Entonces tengo un deseo de servir, pero entra mi carne, entra mi deseo carnal, pero quiero servir acá. Pero no quiero que Él sirva aquí. Pero, no, yo con ella no quiero servir. Entonces empieza a salir nuestra carnita, incluso en cosas que tienen que ver con el llamado. Yo no sé si alguien aquí genuinamente siente parte de Dios un llamado de servir de tiempo completo. Yo no sé si Dios genuinamente tal vez te llamó para que le sirvas de tiempo completo. Tal vez sí, genuinamente tienes un llamado para el pastorado, un llamado para la enseñanza, pero aguas, porque entre más llamado, más ataque. Estaba oyendo apenas que el doctor Armando Alducin decía que estadísticamente los pastores son la profesión comprobada. Psicológicamente y con exámenes, ¿sabe Dios qué tipo de exámenes hicieron? Que están bajo mayor presión. Más que doctores, más que... Entonces, ¿tienes un llamado? Amén, qué bueno. ¿Anhelas un llamado? Amén, qué bueno. Pero aguas entonces el triple, con que no se mezcle nuestra carnita y nuestros deseos con lo que Dios tiene preparado para ti. Porque es bien fácil que cuando Dios me da un llamado y Dios me empieza a respaldar, que yo pisotee a otros en lugar de humillarme. Lo que yo tendría que hacer es bajarme, quedamos, ¿no? En nuestro pasaje base dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alguien soberbio, por definición, es apareciendo por encima de otros. Es alguien que busca brillar más que los demás. Es alguien que busca bajar a los demás para él resaltar. Si yo quiero servir a Dios, lo que tengo que hacer es lo contrario, banda. Es humillarme. ¿Te quieres poner la pila con Dios? Amén. ¿Quieres servir a Dios con todo tu corazón? Espero que sí, amén. Pero aguas, porque la mente juega chueco. Y si le hacemos más caso a nuestras concupiscencias, esa da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Y entonces en lugar de ayudar al cuerpo, terminamos estorbando al cuerpo. En lugar de ayudar al cuerpo o de traer sanidad al cuerpo, terminamos dañando al cuerpo. ¿Qué te quiero decir con esto? Crucifica la carnita. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti misma. Y a la hora de servir, el triple. Vigila tu corazoncito, vigila tu mente. ¿Para qué? Para que realmente nuestro servicio sea para edificar el cuerpo de Cristo y no para destruirlo. Así que con etiquetita de servicio. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Yo te doy gracias por la vida de jóvenes y jovencitas apasionados por ti, que genuinamente se les puede ver en la carita, que buscan de ti, que quieren aprender. Señor, conozco de varios que genuinamente tú has llamado. Yo te suplico que no se cansen de hacer el bien, que sean pacientes, que aprendan a esperar tus tiempos. Yo te suplico que tú te fortalezcas en sus debilidades, porque todo aquel que sea llamado va a ser probado también. Señor, yo te doy gracias por los que ya están en un puesto de servicio, por aquellos que te sirven con sus acciones diarias.
por aquellos que en su caminar diario te reflejan y sirven a tu causa, reflejando a tu Santo Hijo Jesucristo. Te damos gracias también por aquellos que dedican de su tiempo, de su esfuerzo, a veces a costa de fatiga, para venir y servir, para venir y poner una silla, para venir y checar el audio, para venir y cargar cosas, para venir y limpiar baños, para venir y enseñar de tu palabra, para venir y ayudar en cualquier área, a dibujar, a fotografiar. Todo para edificar el cuerpo. Señor, yo te suplico que renueves sus fuerzas, que no se cansen de hacer el bien, porque sabemos que a su tiempo segarán si no desmayan. Y Señor, yo te pido en especial el día de hoy por aquellos que tienen un llamado. Yo te pido que tú cuides sus mentes, que les enseñes a vigilar su santidad, que les enseñes a obedecer, que les enseñes a estar en humildad, obedecer a aquellos que velan por nuestra alma, a sujetarnos, a bajarnos de nuestro peldaño. Perdónanos si en nuestra mente o físicamente hemos hecho eso, de sobajar a alguien más para resaltar nosotros, de empujar a los demás para nosotros querer brillar. Perdona esto, lo declaramos como un pecado. Perdónanos, quita todo pensamiento egoísta de nuestra mente. Queremos ser un peldaño para los demás, no usar a los demás de escalón. Queremos cargar a nuestros hermanos. Y Señor, si algún día tú tienes algo para nosotros, que sea cuando tú quieras, que sea como tú quieras, que sea con quien tú quieras y que sea si tú quieres. Señor, si nos permite servirte, eso ya es misericordia más que suficiente. En el área que tú quieras, en el área que tú digas. No merecemos eso, eso es un regalo inmerecido. Pero Señor, si nos lo permites, que sea donde tú quieras, entendiendo que tú no ignoras los dones que repartiste a cada quien, que tarde que temprano vamos a terminar en el lugar que tú predestinaste para nosotros. Pero queremos ser pacientes, queremos no apostatar, no abandonar la carrera. Y Señor, yo te suplico que ninguno de estos jóvenes tenga en poco su juventud, y que más bien sean ejemplo para los demás. Gracias por la vida de estos jóvenes que a lo largo de 4 años ya me han demostrado lo eficaces que pueden ser en el servicio. Me han demostrado el corazón que tienen para servir. Pero Señor, algunos están cansados. Yo te suplico que renueves sus fuerzas y renueves las mías también, para poderlos ayudar a servirte con todo el corazón. Gracias por este hermoso grupo de jóvenes. Gracias por la vida de cada uno que tuvo a bien venir, a abrir su Biblia y aprender de ti. Y Señor, hoy perdonamos y bendecimos a los que nos han tratado de pisar, a los que nos han juzgado, a los que han criticado. Los perdonamos, los bendecimos y te suplicamos que nos ayudes a ayudarlos también. Nos ayudes a predicarles, nos ayudes a mostrarles amor, a mostrarles misericordia. Y Señor, te suplicamos que tú renueves siempre las fuerzas de este grupo de jóvenes. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Bandita, que Dios les bendiga. Hola amigos, ¿cómo están? Estuvo muy padre la conferencia de hoy, y algo
que les quiero compartir ahorita es que, pues sí, el llamado está muy padre, pero el llamado es para discípulos, el llamado es para hijos de Dios. Entonces, el día de hoy quiero hacerte un llamado, y si me acompañas al Salmo 23, es un salmo muy, muy famoso. Entonces, quiero que me ayudes a leer los primeros 3 versículos. Dicen así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces aquí David, que es quien escribió este salmo, el rey David, nos está presentando a Dios, a su Dios, ¿sabes? Él está diciendo: mi Dios es mi pastor. Él me ayuda a que nada me falte, me hace descansar, me hace reposar, me restaura, me guía. Entonces ahí está David hablándonos de su Dios, ¿no? Y este es el Dios que quiero que vengas a conocer, porque David no nos estaba hablando de algo que no conociera, ¿sabes? Él no estaba diciendo: el Señor es mi pastor, porque pastor sonara bonito, sino que David sabía lo que era ser pastor, porque él había sido pastor de ovejas, y él sabía cómo son las ovejitas, como medio atrabancadas, ¿no? Medio loquillas. Si no las estás guiando, ya se van para un lado, ya se perdieron y todo eso. Así somos nosotros, y así estaba diciendo David: así soy yo. Yo estoy descarriado, yo sí. Fuera por mí me metería en la zanja 1 y 1000 veces más, pero el Señor es mi pastor. Eso es lo que está diciendo David. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy que tú conozcas a Dios y que lo reconozcas como tu Señor, como tu Salvador y como tu pastor también. ¿Para qué? Para que te ayude a descansar, que te guíe, que restaure tu alma, ¿sabes? Y pues te digo, David sabía lo que era ser pastor, cuidar a las ovejitas y hasta incluso arriesgarte por ellas para salvarlas, ¿no? Entonces, Dios, como buen pastor, Él lo dio todo, dio a su hijo. Y entonces Jesús dice, ¿dónde está? Aquí. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, ahí está el buen pastor que dio su vida por ti para salvarte del pecado. Entonces, pues yo te invito a que conozcas a este buen pastor, a que vengas a Él, a que lo conozcas, a que tengas una relación con Él, que no sea como una oración de ¡ay, qué bonito sonó la oración!, sino que realmente sea que rindas tu vida a este buen pastor y que te dejes guiar por Él, que te dejes restaurar por Él, que no sea solamente ¡ay, un salmo bonito! ¡Wow! El Señor restaura nuestra alma y ya. No, que de verdad experimentes lo que es que restaure tu alma, que puedas descansar en Él, ¿va? Entonces para eso hay que conocerlo primero. Entonces si tú dices como Señor, yo te quiero conocer, te invito a que ores junto conmigo, y si pueden los demás también cerrar sus ojitos, se los agradecería demasiado. Cierren sus ojitos entonces. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, y el día de hoy te queremos reconocer como nuestro Señor, como nuestro Salvador. También queremos reconocer que sin ti somos como ovejitas descarriadas que no saben hacia dónde ir, que por sí solas entran a la zanja 1 y 1000 veces, que se pierden del camino. Pero Señor, queremos reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos reconocer también nuestra necesidad de ti, nuestra bancarrota espiritual, Señor, que sin ti nuestra vida está vacía, y que no solamente eres un pretexto para sentir que nuestra vida está medio llena, sino que tú eres todo, Señor, y que sin ti de verdad no vamos a poder tener una vida plena. Queremos reconocer también lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz, que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús es el buen pastor, que da su vida por nosotras, las ovejitas. Te queremos reconocer como Señor, como Salvador. Y gracias, Señor. Ayúdame a que esto no sea solamente una oración, sino que de verdad haya un cambio en mi corazón. Que yo lo crea con todo mi corazón, que crea que tú eres mi Señor, mi Salvador. Y ayúdame, Señor, a tener ese amor por ti, por tu palabra, y que no sea algo de un momento, sino que tú seas mi forma de vida. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, amigos, si ustedes hicieron esta oración, los invito a que pasen con Jaso, con Andrés, que se acerquen para que vean qué sigue, porque el otro día el pastor César decía como, bueno, recibir a Cristo es fácil, pero el discipulado
Es lo difícil, porque tenemos que renunciar a nosotros. Entonces, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces te invitamos a que te acerques con nosotros, y también tenemos una mesita allá. Si eres nuevo y dices que sigue, te invitamos a que pases allá, a la mesa del corazón. Nos despedimos de las redes sociales, si lo estuvieron viendo, gracias, y los dejo con